Ahora sí está grabando. Entonces, bien, vamos a ver historia prudencial. Entonces, vamos a empezar aquí compartiendo pantalla y ver etimológicamente qué es la historia. Bien, entonces la historia viene del griego, ¿sí? Iotopia. Ese, y viene de allí. Y se traduce por investigación, información, conocimiento adquirido como resultado de la investigación. Es del verbo iotopei, que significa investigar. Exactamente significa iotopei, significa invertir, ¿sí? Con esfuerzo, ¿sí? Con trabajo, o invertir trabajo, ¿sí? Invertir ¿Tú esfuerzo también se inscribió? en un conocimiento. ¿Bien? ¿Alguien se le... vamos, exacto. Bien, entonces invertir un conocimiento, o sea, invertir energía para adquirir un conocimiento. En el latín, entonces, es historia, ¿sí? Que derivó al castellano antiguo como historia, en español lo tenemos tal cual como en latín, historia. Bien, aquí tenemos algunas ideas hacia el germánico que luego también se dieron en Europa. Pero, ¿por qué la etimología empieza con griego? ¿No sería mejor que historia viniese del hebreo? Bien. Pero ¿por qué empieza? ¿Por qué tenemos los registros más antiguos de la palabra historia en su etimología desde el griego? ¿Sí? Y es ¿por qué? Porque aunque la historia siempre ha existido, ¿sí? Y el estudio de la historia existía, realmente fueron los griegos los que empezaron a través de la filosofía a estudiar y a razonar la historia. Porque la historia implica un razonamiento, no solo implica una exposición de hechos. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, los griegos usando la filosofía, buscando la filosofía, empezaron a analizar la historia y le llamaron a ese resultado filosófico del pasado, ¿sí? Le llamaron iotopia, que es lo que conocemos hoy como historia. Entonces, el primer acercamiento es que la historia implica energía, implica esfuerzo en saber algo del pasado, pero saberlo explicativamente. No solo informativamente, sino podemos explicar qué sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió, para qué sucedió, ¿bien? ¿Dónde sucedió? ¿Con quiénes sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Bien? Entonces implica un análisis, implica un razonamiento. ¿Bien? Bien. Entonces esta es etimológicamente la definición. Entonces historia implica esfuerzo. Pero a nosotros nos enseñaron historia o lo que conocemos de historia fue la historia del colegio. Porque seguramente muchos que después de que salimos del colegio no volvimos a leer historia. Porque era aburrida, era una memorización de fechas y de personas que ni nos interesan. Pero no había un razonamiento, no teníamos un razonamiento específico. Bien, entonces, bien importante que podamos nosotros ver que la historia no es solo hechos, sino implica una exposición, pero del entendimiento. La historia implica entendimiento, implica respuestas a las preguntas que podamos hacer. ¿Bien? Y eso solo se dio con los griegos. A nosotros no nos enseñaron historia así. Bueno, a mí, ¿sí? No sé si a alguien le enseñaron historia como materia independiente, pero desde 1982 en Colombia, no sé en las otras naciones, pero en Colombia, en adelante de ese año, ya nos enseñó más historia, se prohibió la cátedra de historia y se cambió por una cátedra de estudios sociales. Pero el componente historia en sociales es diferente a la materia historia sola. Tenemos que ver la materia aparte, porque la historia, ¿sí? Es un razonamiento, ¿sí? Y requiere tiempo para razonar e investigación. ¿Bien? Pero al ponerlo dentro de un componente de estudios sociales, entonces la historia solo se vuelven los hechos de los hombres, ¿sí? Y la relación de esos hechos con los demás estudios sociales.
Entonces, hubo un hecho, entonces vino un reino, entonces lo vamos a relacionar con el gobierno en la clase de democracia, que es la clase de gobierno de los estudios sociales, o con geografía descriptiva, no geografía providencial, que es la clase de geografía de estudios sociales. ¿Bien? Pero cuando historia lo vemos por aparte, como una materia aparte, es como si fuera una materia de filosofía, pero del pasado. ¿Bien? De los hechos de toda la gente, de las naciones. ¿Bien? Eso es historia. Aquí se prohíbe historia, ¿por qué? Porque para fomentar el socialismo necesita estudiar estudios sociales, no historia. ¿Sí? Porque historia difiere del socialismo en que historia tú concluyes, ¿sí? En cambio, en estudios sociales lo que concluye es la sociedad, no tú, ¿sí? Y esa es la historia. Esa es la diferencia. Eh, como una buena noticia, ¿sí? Una de las buenas cosas que hizo una hermana que pasó por el Congreso, que es la hermana Vivian Morales, bien, no hizo muchas cosas buenas, pero lo que hizo, ¿sí? Una cosa buena que hizo esta hermana cristiana fue volver a recuperar la materia de historia para básica primaria, para la educación básica. Ahora hay una libertad de hacer o estudios sociales o ver historia aparte de estudios sociales. Eso se logró, se ratificó, se aprobó en 2019 eh, y, fue algo interesante para el país porque ahora, al menos en básica primaria, podemos ver historia por aparte. Ya no es obligatorio ver estudios sociales. Entonces, aquí vamos a presentar la historia como es, ¿sí? Eh, y Y para eso tenemos que ver la historia como un conocimiento independiente. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cuál relación tiene la historia? Vamos a definirla y luego vamos a mirar qué relación con esas ciencias sociales, porque sí hay una relación, pero no es la relación lo que vamos a aprender, sino precisamente la relación implica las herramientas de razonamiento que yo debo usar, además de razonar la historia. Entonces vamos a mirar y a definir qué es historia. Entonces, definimos acá historia. Acá la tengo definida en el diccionario Webster 1828. Dice que la historia, ¿sí? Es un registro, ¿sí? De, ¿sí? Es que un registro de las cosas en las cuales sucedieron, un objeto de atención o preocupación. Significa, ¿qué significa la historia? Conocer, aprender, investigar, explorar, aprender por investigación o inspección, tener en cuenta, considerar, tomar nota. Es decir, que la historia implica no solo memorización, sino implica realmente hechos, investigar. ¿Qué es investigar? Es buscar las evidencias. Eso es lo que hace un investigador. Busca las evidencias. Bien. Entonces, busca el investigador privado, va y toma las fotos, ¿sí? Y tiene las evidencias del caso. ¿Bien? Entonces, eso es, tener las evidencias de por qué o qué sucedió. Veamos cómo Webster lo presenta. Es un relato de hechos, particularmente de naciones, estados, pero eh, una relación de esos acontecimientos en el orden que ocurrieron con causas y efectos. Esta es la clave. Yo debo saber qué causó esos hechos del pasado y qué efectos produjo cada hecho. ¿Bien? ¿Para qué? Para que a través del razonamiento de la historia no repitamos las causas que produjeron los hechos del mal, ¿sí? Hechos que tuvieron un efecto malvado, ¿sí? Y sí repitamos las causas para producir los hechos que sus efectos fueron el bien. Por eso dice el dicho, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué? Porque no ha razonado lo que sucedió en el pasado. Precisamente tenemos el Antiguo Testamento como un testimonio de historia. ¿Para qué? Porque Dios a través del Antiguo Testamento nos dio la historia de lo que es una nación. Y ahí tenemos la evidencia de qué hacer para que haya bien y qué no hacer. Ahí vemos el mal que hizo Israel.
no debemos repetir ese mal. ¿Qué causó ese mal? ¿Qué efectos tuvo ese mal que hizo Israel? Ay, mira las causas, mira los efectos, no lo volvamos a hacer. La historia, ¿sí? Es el testimonio de Dios para poder conservar lo correcto y arrepentirnos de lo incorrecto que han hecho, que hemos hecho como nación. ¿Bien? La historia se diferencia de los anales, ¿sí? Y los anales es la exposición de los hechos sin razonamiento, solo una infografía, solo informar lo que sucedió, pero sin causas y efectos. Así se enseña la historia en ciencias sociales. Una exposición de hechos y luego vemos una relación entre esos hechos con otras materias de estudios sociales, pero no hay un análisis independiente desde la historia. Entonces, la historia en sociales se enseña en forma de análisis. Por ejemplo, los análisis es una infografía, es una exposición de los hechos, pero sin ir más allá de razonamiento. Entonces, si vamos a hacer historia en análisis de estos últimos años, podemos decir 2019, incendios forestales, 2020, COVID, 2021, vacunación, 2022, vuelta a la vida real, ¿sí? A la vida, digamos, normal, ¿bien? 2023, ¿sí? Eh, el desafío del progresismo, ¿sí? En eso vamos, y vamos a ver 2024 qué hacemos. Bien, entonces, eso es la historia en análisis, pero la historia implica un razonamiento, implica causas o efectos. Y la historia trata todas las materias. Aquí hay un ejemplo, gobierno, política, iglesia, pero realmente la historia trata todo conocimiento, porque todo conocimiento ha sido revelado, ¿sí? Ha sido en pasado, fue revelado por Dios, por lo tanto ya está en el pasado, por lo tanto es historia. Todo conocimiento tiene que ver con la historia. Por lo tanto, para poder entender, ¿sí? Algo de un conocimiento, renovar nuestro entendimiento, tengo que tener un pensamiento histórico para poder interpretar correctamente la mano de Dios en la historia. ¿Bien? Porque todo conocimiento es histórico. Voy a dar un ejemplo, de hecho. A mí me gusta dar ejemplos, ¿sí? No tan académicos, porque los entendemos más fácil y estudiar pensamiento no es la cosa más amena del mundo. De pronto es más ameno ver una película, ¿bien? Pero es muy importante estudiar pensamiento. Entonces, tenemos un hecho que sucedió en la historia. En el Mundial de Fútbol de México 70 pasaron dos cosas muy importantes. Primero, lo que fue ese Brasil del 70 no lo ha hecho ninguna otra selección en la historia de fútbol, pero pasó otra cosa muy importante y es que se estrenaron por primera vez la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Eso fue un hecho en la historia. Pero, ¿por qué se estrenó eso? ¿Mm? Entonces, cuando nosotros vamos a definir el fútbol, porque el primer paso para razonar es definir, entonces resulta que el fútbol es, ¿sí? Un deporte, ¿sí? Que el deporte fue diseñado para el gozo, para la recreación, ¿sí? Para volvernos a maravillar de lo que Dios ha hecho, y específicamente el fútbol es para poder tener gozo en el trabajo en equipo y en el gobierno en equipo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué vinieron la tarjeta amarilla y la tarjeta roja? Porque se perdió el razonamiento del fútbol. Y ya no era para tener camaradería, gozo, sino que se estaban agarrando a patadas. Entonces, ¿qué pasó? Toca, como la gente no se autogobierna, toca darles un gobierno externo. Entonces, ese gobierno externo fueron las tarjetas. ¿Sí? Y las tarjetas inicialmente no tenían costo, ¿sí? Como es hoy en el fútbol. ¿Sí? Si a un jugador le sacan una tarjeta amarilla, el club debe pagar, ¿sí? Un monto de dinero a la división, a los que coordinan el fútbol. ¿Bien? Entonces, y la tarjeta amarilla pues vale menos que la roja vale más. ¿Bien? Tengo entendido que en el fútbol profesional colombiano, que no es un fútbol de muy alto nivel, está la tarjeta roja en 8 millones de pesos y la amarilla en 4. Es decir, en dólares estamos hablando de $1.000 la amarilla,
y $2.000 la tarjeta roja que tiene que pagar el club, ¿m? A los que organizan el fútbol. ¿eh? Se volvió un negocio, pero inicialmente era para proteger la integridad de los individuos. ¿eh? ¿Por qué? Porque no se estaba desarrollando la forma en que Dios reveló el fútbol, sino que estábamos haciendo cosas diferentes. ¿Bien? Entonces, ¿qué causó las tarjetas amarillas y rojas en el fútbol? La falta de autogobierno del ser humano, porque el fútbol no es para agarrarse a patadas. ¿Y qué consecuencias hubo con ello? ¿Sí? Hubo una consecuencia de que sí bajó un poquito la cantidad de patadas, pero ahora llegó un momento en que los clubes tienen tanto dinero que no les importa, ¿sí? Muchas veces. Entonces, ¿qué tocó hacer? Hacer más gobierno externo. No, si tiene 2 tarjetas amarillas no puede jugar más el siguiente partido. Tiene una fecha de suspensión. La tarjeta roja también te da fechas de suspensión. Hacer más y más cosas, subir, cobrarlas, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda aún ser protegido el individuo. Podemos entonces hacer bastantes razonamientos de ello. Por ejemplo, el hecho de que sucediera implica que no se autogobernaron en lo que Dios diseñó para el fútbol. Y Dios diseñó para el fútbol, ¿sí? Aprender a gobernar en equipo gozando, pasándola bien. ¿sí? Es buenísimo. ¿sí? Entonces Dios nos cuida con el fútbol. ¿bien? Porque eso es lo que Dios reveló en el momento histórico a la persona que le reveló el fútbol, lo fue lo que le dijo. ¿sí? Esto es para esto. Pero como no obedecemos, entonces nos toca gobierno externo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de alguien que puede razonar la historia? Solo tiene 2 conclusiones. La primera es la providencia. La historia es el conocimiento más providencial que existe. ¿Bien? ¿Por qué? Inclusive más que el Evangelio. ¿sí? Porque el Evangelio es total libertad y total verdad. ¿sí? Pero tiene que haber un convencimiento del Espíritu Santo de tu pecado para que tú entiendas el Evangelio. El Espíritu Santo lo hace, pero tu corazón es duro para ceder o no al, al convencimiento del Espíritu Santo. Pero en la historia no. En la historia es muy sencillo porque tú tienes las evidencias, tú sabes, entonces puedes fácilmente razonar. Entonces la historia fácilmente tú vas a ver, claro, Dios, este es el orden de Dios. Y mire lo que hicimos, no lo seguimos. Entonces, ¿cómo crees que vas a tener buenos resultados si no sigues ese orden? ¿Bien? Y también cuando se produce el bien. Ah, mire, lo que pasó es que esto hicieron esto. Y mira, eso es lo que Dios dice. Y no es una cuestión religiosa. No es que el cristiano es el único que va a ver la providencia de Dios en ello, no. Toda persona. ¿sí? Toda persona que razone la historia ve la providencia de Dios. Bien, ¿por qué? Porque hay unos estándares, hay unos principios fundamentales para la libertad del individuo, dados por Dios, no por la religión, sino por la ley natural, por el diseño que hizo sobre el ser humano. Entonces tengo que entender que la historia implica un razonamiento que nos va a llevar a reconocer la providencia de Dios en todo. ¿Cuál es el diseño de Dios? Y también nuestra necedad, nuestra estupidez, nuestra tontería, porque a veces desobedecemos es porque no nos dimos cuenta, ¿sí? Pero ahora la oportunidad de corregir y hacer lo correcto. Y si de aquí para arriba mis ascendientes fueron calaveras, de aquí para abajo mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Mm? Entonces ahí hay un cambio histórico, ¿sí? Hay un cambio de transformación, de libertad para las naciones. ¿bien? La historia siempre va a concluir la providencia, por eso la historia se aplica a todo conocimiento. Gracias Dios, tú vas a ver en la historia los esfuerzos, ¿sí? Por ello. Yo no sé, aquí de pronto Mónica sí sabe, Mónica Gómez, eh, que yo pues enseño pensamiento, entonces estoy pensando todo el día, ¿sí? Pero uno se cansa de pensar, ¿m? Y se cansa físicamente, mucho. ¿m? Entonces, cuando yo estoy muy cansado no puedo dormir. Entonces, mi forma de distraerme es ver simulaciones de accidentes aéreos. ¿m? Entonces, yo viajo bastante en avión, pero no le tengo miedo al avión. Pero me gusta ver las simulaciones de los accidentes aéreos. ¿m? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se accidentaron? ¿Sí? Y bueno, eso es terrible, la gente muere, ¿sí? Pero, pero eso es historia. ¿Por qué? Porque me da
me da ánimo. No que la gente se muera en un accidente aéreo, ¿sí? Pero ese accidente aéreo sirvió para esto. Ahora hay un manual que va a hacer que, ¿sí?, revisen esto, ¿sí? Y así, ¿ven? Entonces, cada vez el transporte aéreo es más seguro. A un costo alto, la muerte de muchos, ¿sí? Pero en comparación con muertes de cualquier otro sistema de transporte, pues el avión es el más seguro que existe, ¿sí? Es más seguro ir en avión que ir caminando en la calle. Más porcentaje de gente muere por estar caminando que por estar en avión. ¿Por qué? Pues porque más gente camina, ¿sí? Bien, y hay más riesgos. Entonces, ¿sí? Eso es historia, ¿sí? Porque estamos viendo qué sucedió en el pasado y qué podemos aprender, ¿sí? Dios no quería que esa gente muriera, pero alguien cometió un error, ¿sí? Alguien se equivocó, alguien fue deliberadamente irresponsable, ¿bien? Y hay errores, ¿bien? A veces, sí, fue el exceso de confianza. La mayoría de los accidentes aéreos es por error humano de los pilotos, ¿sí? Bien, eso es el 70-80% de los accidentes. De ahí para allá viene errores humanos, pero en mantenimiento, los que estaban haciendo el mantenimiento se les olvidó quitar una cinta, ¿sí? Y el piloto pues se confió en que todo estaba bien, etcétera, ¿sí? Y luego entonces vienen las situaciones fortuitas como el tiempo. Pero también muchas veces el tiempo influye en que el ser humano tome decisiones bajo presión de manera equivocada. El horario, ¿sí? Hay mucho más accidentes de noche que de día en avión. ¿Mm? Bien, entonces, ¿por qué? Porque se ve menos, ¿sí? Entonces, hay más cosas. Pero si tú empiezas a analizar y analizar, empiezas a entender. La mayoría de gente que se muere en un avión están adelante. Sí, pero a mí me gusta sentarme adelante porque es algo más rápido. Bien, bien, pero miremos cómo es, por qué pasa esto, qué sucede, ¿sí? ¿Qué implica las cosas que suceden en la historia? Y eso nos va a llevar a razonar inclusive hechos terribles que el hombre ha hecho, ¿sí? Malvados, gente maldadosa, ¿sí? Pero vemos la providencia. Eso es un ejemplo de historia, pero estoy hablando desde la aviación. Y así en cualquier conocimiento. ¿Eh? A veces hechos terribles. Entonces, cuando no razonamos la historia y la hacemos ya les di ejemplos de historia, ahora les voy a dar un ejemplo de estudios sociales. Historia en estudios sociales. ¿Mm? Para que veamos esa diferenciación y ahora entendamos qué no es historia. Historia en estudios sociales. Entonces estamos ahí en estudios sociales viendo historia y estamos viendo los aztecas. ¿Quiénes eran los aztecas? ¿Sí? Básicamente, los aztecas fue una unión de me, los, los me, mexican, los mexican o mexical, junto con algunas naciones de Mesoamérica mexicana. Y ellos decidieron entonces esclavizar al resto de naciones. Esos eran los aztecas. ¿Bien? ¿Y cuál era la cosmovisión? ¿Cuál era la idea social que tenían los aztecas? ¿Sí? La idea social que tenían los aztecas tenía que ver con, ¿sí?, el culto a sus ancestros, ¿sí?, o sea, el espiritismo. Y ellos lo que creían era que los que murieron estaban viviendo, ¿sí?, detrás del sol, detrás de la luna, y que como estaba oscuro no los veíamos, pero que allá no había comida. Entonces, que el dios era el maíz, ¿sí?, el dios maya era el maíz, pero estos eran aztecas y ahora el dios son los astros, es el sol y la luna, ya no es el maíz. Pero sí hay un componente de comida. Y la única forma para que ellos pudiesen pasar era el sacrificio humano. Entonces los aztecas tenían granjas humanas, tenían a las demás naciones de Mesoamérica y Centroamérica como esclavos, en forma de granjas, ¿sí? Y los criaban en forma de granjas, ¿para qué? Para que tuviesen hijos. Y esos bebés y esos hombres corpulentos
y esas mujeres bellas, ¿sí? Se les sacase el corazón vivas para sacrificio a sus dioses. ¿Bien? En septiembre, que era la fiesta del dios Sol, sacaban 10.000 corazones, principalmente de bebés, ¿bien? Y hombres y mujeres y niños y niñas, ¿sí? Depende de la hora del día, entonces era la edad de la gente que le sacaban el corazón viva a la gente. Bien, eso eran los aztecas. Pero en estudios sociales, ¿qué vemos? Entonces vemos, pues es que ellos tenían, ellos no tenían el pensamiento de maldad, aunque eso era una escena obviamente mala, solo cuánta sangre bota, ¿sí? Abrirla, sacar un corazón, ¿sí? Eh, Eso se veía mal. Pero no, ellos no tenían ese pensamiento de maldad, ellos estaban teniendo su pensamiento a sus ancestros, es que era una cuestión ancestral. ¿Sí? Eso es un pilar del progresismo, lo ancestral. Ah, bueno, entonces apliquemos el mismo pensamiento ancestral. ¿Qué sucedió cuando llegó los españoles? ¿Sí? Entonces, no, llegaron los españoles y mataron a todos estos aztecas y terrible, ¿cierto? No, pues eso no fue lo que pasó. Cuando vamos a la historia y analizamos la historia y buscamos e investigamos, vamos a encontrar que en total, en 300 años de Inquisición española en Mesoamérica, hubo 4 personas que pasaron a la Inquisición, que fueron asesinadas por la Inquisición española en Mesoamérica, en todo México. 4, 300 años, 4. Pero sí hubo una persecución a la gente que estaba haciendo espiritismo. ¿Sí? Y aunque solo fueron 4 que quemaron a esas 4 personas en diferentes épocas, podríamos entonces aplicar el mismo pensamiento de estudios sociales. ¿Por qué la Inquisición quemaba a las brujas? ¿Sí? ¿Para qué? Para quemar el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo quemado hacía entregar, como sacar el alma de ese cuerpo y que esa alma entonces se salvara. Esa era la idea del catolicismo en la Inquisición española. ¿Sí? Entonces, bueno, también tenían su cosmovisión, ¿sí? Y también no estaban haciendo mal entonces. ¿Sí? Entonces, bajo esa idea social, entonces cada sociedad va a tener sus creencias y va a hacer unos actos en la historia y ningún acto va a ser mal. Pero evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Que vamos es a priorizar, ¿sí? Una cosmovisión para usar los estudios sociales para propagarla. Por eso es que quitan historia como materia aparte. Entonces, ¿qué dicen los maestros de historia del socialismo? O sea, de estudios sociales. Terrible lo que hicieron los españoles, pero no es terrible lo que hicieron los indígenas. Entonces, eso es estudios sociales. ¿Sí? La sociedad sí aguanta todo, porque ¿quién es la sociedad? Nadie y todos, pero no tiene nombre. ¿Sí? Bien, la sociedad aguanta. Y entonces, ¿sí? Relacionamos ahora eso con la religión. La religión entonces también es un conocimiento de estudio social. Entonces esta religión era la que tenían, entonces se justifica. ¿Sí? Eso es estudios sociales. Relacionarlo para justificar la cosmovisión de los que están contando la historia en estudios sociales. Mientras que es historia prudencial. Entonces vamos a mirar el mismo ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es historia prudencial? Eh, Cuando llega Hernán Cortés llega con 16 caballos y 600, ¿sí? 600 soldados. Y él llega a la península de Yucatán, a lo que hoy es Veracruz. Ahí llega Cortés. ¿Y qué hizo Cortés cuando llegó? Cortés no venía como Colón a evangelizar, no. Cortés iba por oro, ¿sí? Era un conquistador. Pero no era un malandro. Cortés era graduado con honores, era doctor en leyes, fue colaborador de la gramática del español, era una persona erudita, ¿sí?
que venía en una expedición porque aunque las expediciones iban por oro también, pero también iban a hacer expediciones exploratorias, era un explorador. Las expediciones así iban por oro, pero además levantaban la fauna, ¿sí? La botánica, la geografía. ¿Por qué? Porque eran encargos que se hacían para obtener los mapas. ¿Para qué eran los mapas? Para saber por dónde navegar, por dónde ir. ¿Sí? Entonces, habían encargos. ¿Sí? Y dentro de eso, pues vamos a tener oro también, pero también vamos a hacer algunos trabajos como mapas, sobre todo. Bien, entonces Cortés era uno de esos. Entonces él llega a Veracruz y llevaba una cruz y la clava ahí cerca de la playa y le pone una vera a esa cruz. Una vera es una cerca. ¿Para qué? Para protegerla. Y por eso esa ciudad se llama Veracruz, donde llegó Hernán Cortés. Bien. Entonces, Hernán Cortés, como era intelectual, él, ¿qué observa? 16 caballos nomás, 600 soldados. Él observa que los aztecas tienen esclavizado a toda esta gente. ¿Bien? Y a todas estas naciones. Ya habían, ¿sí? Ya había personas, ¿sí? Que querían, ¿sí? No solo salir de allí, sino organizarse para liberar las naciones. Y habían habido, pero eran exterminadas por los aztecas. ¿Bien? No sé si alguno aquí vio la película Apocalipto. ¿Bien? Esa va a ser una tarea para verla. ¿Bien? Pero en el caso de Rafaela, tienes que hablar con tus papás, porque es una película muy fuerte, muy pesada. Entonces no sé que te la dan tus papás y no sé si aún te la permitan ver. Bien, pero ¿alguien la ha visto? ¿Alguien vio esa película Apocalipto de Mel Gibson? Jimena la vio, ok. Y Sergio parece que también. ¿Ok? Bien. Entonces, en esa película que muestra, muestra la crudeza, ¿sí? Bastante de lo que fueron los aztecas. Bien. Pero la mejor escena de la película, ¿sí? Yo les voy a decir, es la última escena. Tranquilo que no es un spoiler porque usted tiene que ver la película para entender la última escena. Pero la última escena viene el indígena corriendo, él tiene a los aztecas ya detrás, ya lo van a alcanzar, lo van a matar, y él abre el cañaduzal y aparecen tres barcos. Hernán Cortés. Él está en Veracruz, en lo que es Veracruz, ¿no? Y llega Cortés. Y se acaba la película. La película ahí se queda negro y se acaba. Es un muy buen final. ¿Por qué? Porque fue mejor que llegaran los españoles para esas naciones. Porque ellos estaban esclavizados siendo granjas humanas. ¿Qué ve Cortés? Ve eso. Y Dios entonces le revela a Cortés cómo lograr conquistar México. ¿Sí? El comandante azteca local ahí era Cuauhtémoc y el jefe del imperio era Montezuma, ¿sí? Que estaba en lo que hoy es Ciudad de México. Entonces, ¿cómo vencer a Cuauhtémoc? Entonces Dios le revela a Cortés. ¿Qué le dice Cortés? ¿Qué ves? ¿Qué le dice Dios a Cortés? ¿Qué ves? Y Cortés dice, esta gente está muy mal, está siendo esclavizada por los aztecas, como granjas humanas para sacarles el corazón. ¿Sí? Entonces, ahora enséñales de mí. Él no venía a evangelizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué les enseñó Cortés a ellos? Ya no se necesita el sacrificio humano, porque Dios se sacrificó por nosotros. Dios mismo se hizo hombre, el Hijo de Dios se sacrificó por nosotros. Y ya nunca más se necesita más sacrificio humano. El sacrificio ha cesado. Si usted de esas naciones que son las granjas, usted recibe ese evangelio. Pues claro, sí, usted va a creer en eso, sí, porque usted es el sacrificio, sí. Entonces, la gente abrazó esa idea, sí, creyó en ello y se unieron militarmente a Cortés. Y esa fue la forma en que Cortés pudo vencer a Cuauhtémoc y pudo vencer a Montezuma y conquistar, ¿sí? México. ¿Bien? Pero esa es la providencia. Fue providencial que viniese Cortés. ¿Fue bueno?
No, no todo lo que hicieron fue bueno, ¿sí? Porque el ser humano es libre para pecar. Pero aún así, en medio de nuestra obediencia, cuando obedecemos a Dios, pero también en medio de nuestra desobediencia, cuando nos alejamos de Dios, entonces vemos, ¿sí? Cómo Dios aún así es providencia. Esto es un análisis correcto, ¿sí? Esto es historia prudencial, no es estudios sociales. Entonces, primera cosa, historia viene de los griegos porque los griegos analizaron la historia desde la filosofía por primera vez. Los hebreos ya lo habían hecho porque tenemos el Antiguo Testamento, pero ¿por qué los hebreos no fueron filósofos de primer orden, sino de segundo orden? ¿Por qué fueron los griegos filósofos de primer orden y no los hebreos? ¿Eh? Porque los hebreos tenían más verdad, entonces no tuvieron que razonar ni debatir tanto. Creían en un Dios, en el Dios correcto, monoteísta, aplicaban los principios de Dios, mientras que los griegos eran unos repaganos, ¿sí? Entonces no se podían explicar la realidad con su cosmovisión, porque la cosmovisión viene de la idea religiosa. Entonces, aunque se podían explicar algunas cosas, no todo cuadraba. Mientras para los hebreos era mucho más fácil. Bien, por eso no tenemos textos filosóficos de los hebreos, ¿sí? Porque ellos tenían más acceso a la verdad. Ya tenían la sabiduría con ellos, que era Dios, ¿sí? Y en cambio los demás tenían que buscar y ser amigos de la sabiduría. Tenían que investigar y ver cuál era lo correcto. ¿Bien? Por eso entonces el desarrollo histórico, ¿sí? Del razonamiento de la historia lo tienen los griegos, por causas y consecuencias. Los hebreos tenían claro la historia para ellos, por eso es que registraban la historia. ¿Bien? Pero no tenían una idea de razonamiento y debate filosófico de la historia, que sí la tuvieron los griegos porque tenían ausencia de verdad en comparación con la verdad que tenían los hebreos. ¿Bien? Entonces aquí vimos ejemplos de historia. Ahora, entonces voy a volver a nuestra definición. Entonces, ya vimos que historia es causas y efectos y tiene todas las materias, la materia que crea, ¿sí? Eso es historia, ¿bien? Y la historia también se escribe como una narrativa, una relación, ¿sí? Una metanarrativa, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Bien? Veamos acá algo más, porque este es solo el primer significado, veamos otros significados de historia en el Webster 1828. ¿Qué dice? Dice que historia es la narración, relación verbal de hechos, ¿sí? El conocimiento de los hechos, una descripción de las cosas, una explicación de temas específicos. Eso es la historia. Ahora vamos a definir historia en un diccionario pagano. Acá tenemos definido en el diccionario de la Real Academia Española qué es un diccionario pagano. Y dice que historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. O sea, no del interés de la persona, porque la persona va a investigar lo que le interesa, ¿sí? Yo no voy a investigar la historia de todos los conocimientos, sino solo la de que me interesa, como dijo Webster. Pero aquí no, aquí resulta que hay cosas que son dignas de memoria y otras no. ¿Quién las decide? La sociedad. ¿Mm? Bien, entonces, esto es una concepción pagana de la historia, no el individuo, sino la sociedad. Bien, solo hay cosas dignas de memoria, lo de la clase alta. ¿Mm? Podría ser. Es una disciplina que estudia y narra sucesos. Bien, es un conjunto de sucesos y hechos políticos de diferentes materias. Bien, a lo largo de un periodo. Es una relación de una aventura. Bien, esto es historia. Pero note que no especifica que la historia implica el análisis, el razonamiento, la síntesis de las causas y las consecuencias, las causas de los hechos y las consecuencias de estos. ¿Ven? No lo dice la RAE. ¿Por qué? Porque tiene una visión de estudios sociales de la historia, no de historia. ¿Ven? Tiene una versión de exposición de hechos, pero no de las causas y las consecuencias. ¿Por qué los estudios sociales no enfatizan en las causas y en las consecuencias? ¿Mm? Porque para enfatizar en las causas y en las consecuencias tiene que haber un estándar. Y ese estándar tiene que ser, esto es lo bueno.
Entonces, si causó esto, si este hecho lo causó esta acción, entonces podemos juzgar si es bueno o malo. Pero si hay un estándar de lo bueno y lo malo, entonces hay Dios, ¿sí? Y como los estudios sociales, la idea es promover la no creencia en Dios, ¿sí? Entonces no pueden analizar la historia, porque la Biblia nos enseña que la historia es donde más fácil vamos a ver la providencia de Dios, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver la evidencia de donde dice eso. Bien, entonces, eh, entonces, todos los hechos de la historia son prudenciales, pero no todo lo que sucede en la historia es lo que Dios quiere que hagamos, porque nosotros somos libres de producir el mal, pero aún así en medio del mal, Dios, ¿sí? Es providencial. Lo que pasa es que la libertad se nos demora cuando hacemos el mal. Sería más prudencial el obedecer las leyes de Dios. Si me amas, obedece mis mandamientos. Pero cuando no obedecemos, pues vamos a perder libertad, vamos a recuperar la libertad, pero la historia aún es providencial. Bien. Voy a dar un ejemplo, porque sé que aquí está Jolfi y Carlos, ¿sí? De Venezuela, y eh, pues Dios no quería el socialismo en Venezuela, claro que no, ¿sí? Porque no es un principio bíblico, pero aún en medio del socialismo Dios ha sido providencial. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ahora, en los 20 años del socialismo, la iglesia en Venezuela se ha duplicado sin tener en cuenta la diáspora. Duplicado, ¿m? Sin tener en cuenta la diáspora. Hay más gente cristiana. ¿M? Bien, sin tener en cuenta los que se han ido. ¿M? Wow. ¿M? Entonces, ah, hay providencia. ¿M? ¿Por qué? Porque a veces los tiempos difíciles nos llevan a buscar a Dios más fácilmente que los tiempos fáciles. ¿M? Bien, entonces, aún en medio de todo, hay providencia. Dios no nos olvida, pero a veces nos da varita. ¿M? Dios es justo, pero es súper misericordioso. Bien, estos temas de pensamiento, yo le digo muchas veces aquí a Mónica Gómez, que es parte del equipo de Historia Providencial, yo le digo, no, es que mira, uno va a enseñar esto en Venezuela y esto es lleno de gente, ¿sí? Y en Colombia esto es poquito. Y me refiero a las enseñanzas presenciales, ¿bien? Entonces yo, wow, ¿sí? En Venezuela hemos entrenado en pensamiento cristiano más de 600 misioneros desde 2018 para acá, ¿sí? Casi ya 700. La escuela de cosmovisión que diseñamos la han tomado más de 10.000 personas. ¿Sí? Bien, aquí la escuela de cosmovisión en el triple de años, 4 veces años de lo que hemos trabajado en Venezuela, no llegamos a 150 personas todavía. ¿Sí? Bien, entonces, wow, ¿sí? Dios está haciendo algo, ¿sí? Pero el venezolano tiene que creérselo. Hasta ahora se lo está conociendo, pero tiene que creer que él es parte de ello. Bien, bien, pero hay providencia. Bien, siempre hay providencia. Entonces, ya vimos cómo la RAE no define historia desde el punto de vista prudencial, sino desde el punto de vista de estudios sociales. Entonces, ahora me gusta cómo está en inglés, ¿sí? Porque dice history, ¿sí? La palabra en inglés para historia viene del español, viene del latín y del español historia, que viene del latín historia también. Pero en inglés me gusta, porque en inglés es his story, ¿sí? La historia de él, ¿sí? ¿La historia de quién? De Dios. Eso es la historia. Es el esfuerzo de Dios de darle al ser humano la verdad para que sea libre, para que obtenga libertad. Y la respuesta del ser humano ante ello, de obedecer o de desobedecer, y la providencia de Dios ante la respuesta del ser humano. ¿Eh? Eso es la historia, la historieta de él, la narrativa de él. Otro nombre para historia, y este es el nombre o no nombre, sino definición. Otra definición para historia, esta es la definición de Miss Catherine Dan, que pues es tal vez la persona más erudita en historia providencial en el mundo. Sus trabajos son, sí, monumentales en historia, sus libros de historia. Eh,
Ella define historia de esta forma. Historia providencial la define de esta forma. Define, historia providencial es Dios trabajando. Dios trabajando. Dios, sí, haciendo, sí, cualquier cosa por amor a nosotros. ¿Sí? Eso es historia. Y eso es lo que vemos en la historia. Bien, bien. Entonces me gusta este history. Veamos entonces qué es historia providencial. Historia providencial es el reconocimiento de la providencia de Dios, del cuidado de Dios por la humanidad, no solo por los cristianos, por la humanidad, de la protección que Dios tiene a lo largo de la historia por el individuo, ¿sí? Y cómo lo podemos evidenciar. ¿Sí? Porque la historia providencial no solo cuida a los cristianos, sino cuida a los individuos, ¿bien? Y también cómo las cosas se cumplen de lo que Dios ha predeterminado, de los propósitos de Dios se cumplen, ¿bien? Y esa es la historia, ¿bien? Y se cumplen, aunque si nosotros desobedecemos, ¿sí? Entonces se demoran más, ¿sí? También es el caso de cómo podemos ver que Dios es sustentador del universo. Dice la palabra que Él sustenta todas las cosas, el Señor Jesucristo, ¿sí? Y las gobierna. A veces nosotros creemos que el gobierno es de los hombres, o a veces creemos que las cosas se le salen de control a Dios. No, Dios es Dios, ¿sí? Bien, cuando nosotros tenemos una idea respecto a Dios que ahora va de acuerdo con lo que Él se revela a nosotros, la Biblia, tenemos una poca, ¿sí? Un poco conocimiento, una poca idea, una idea muy baja de quién es Dios. ¿Bien? Lo que el plan de Dios se está cumpliendo y cada vez más estamos más cerca, ¿sí? De las profecías, cada vez se cumplen y se han cumplido, cada vez hay más libertad en el mundo en toda la historia. Nunca antes ha habido tanta libertad en el mundo como hoy. Nunca antes. Eso es la historia. Porque nunca antes se ha conocido a Dios como hoy. Nunca antes ha habido tantos cristianos en el mundo como hoy. Nunca antes. Nunca antes ha habido tanta luz para el mundo como hoy. ¿Sí? Porque Dios, ¿sí? Quiere ser conocido cada vez más y que ninguno se pierda. Pero, ¿sí? Él lo hace a través de la libertad que nos dio a nosotros. ¿Sí? Porque si no, no pudiésemos amarlo a Él de forma libre. Seríamos un robot programado para amarlo y eso no se llama amor. ¿Bien? Dios entonces tiene un plan para los individuos y las naciones y las generaciones. ¿Sí? Y por eso nos cuida. Y Él está trabajando continuamente, individualmente. En cada individuo está trabajando. ¿Sí? En ti y en mí. En mis hijos pequeños y en mis abuelos. ¿Sí? En cada individuo Dios trabaja. Todos los días Dios trabaja. Así en el individuo más ateo. ¿Sí? Cada día él tuvo un argumento para decir, equivocado el argumento, para decir que es ateo. Y ahí Dios está trabajando. ¿Sí? Porque algún día va a querer razonar esos argumentos y se va a dar cuenta que son falsos. ¿Sí? Entonces, Dios trabaja en cada individuo en su interno, ¿sí? No en lo externo. Los hechos de los hombres producen lo externo, ¿sí? Pero Dios trabaja en lo interno de cada persona, en su conciencia exactamente. La historia es el mejor testigo para la conciencia. ¿Sí? Nada como, ¿sí? eh, enseñar a nuestra conciencia como los huesos, dice la película de Monumental. ¿Sí? Vamos a ver historia esa como tarea van a tener, no ahora, sino en la sesión 3 vamos a tener como tarea ver esa película. Bien, bien, Monumental. Bien, pero ¿qué dice? Dice, nada para conocer la verdad en tu conciencia como los huesos. Vaya a un cementerio. Mire qué gente está ahí. Bien, y vas a ver gente que hizo lo bueno, que hizo lo malo, como todos nosotros. ¿Sí? Pero también vas a ver algunos que tienen unos mausoleos grandes. ¿Sí? Y vas a ver que la mayoría tiene mausoleos grandes porque hicieron lo bueno. Bien, entonces,
Hay registros, hay testimonios, hay evidencias de la historia, porque Dios trabaja internamente en la vida de los individuos para producir el bien. Trabaja también invisiblemente. No vemos el trabajo de Dios. ¿Sí? No lo vemos, ¿sí? Solo lo vemos cuando ya pasó, cuando nos dimos cuenta, ah, esto fue lo que hizo Dios. Pero en el momento en que está haciendo esto, no. Solo puedo observar que Dios está trabajando. ¿Cuál es mi labor como cristiano? ¿Sí? De acuerdo al llamado que me hizo, unirme al trabajo que Dios ya está haciendo. ¿Sí? ¿Bien? Y me puedo unir. Él trabaja invisiblemente porque trabaja en el corazón de los individuos que no puedo verlo porque es el espíritu. Pero ese trabajo invisiblemente va a dar hechos y registros de la historia donde yo puedo saber la verdad de lo que sucedió y si la razono, entonces hallo una conclusión providencial. ¿Para qué? Para cuidar el bien que hicieron mis antepasados, para esas causas que hicieron que esos hechos que cometieron fueran correctos, fueran buenos, entonces voy a abrazar esas causas para poderlas producir de nuevo en mi nación, en mi tiempo. También Dios trabaja imperceptiblemente. ¿Por qué? Porque yo no lo veo, pero tampoco lo siento. ¿Sí? No lo siento. No me doy cuenta tampoco a través de mis sentidos, ¿sí? A través de lo que Dios, sé que Dios está trabajando, pero no entiendo el plan completamente. Dios nunca nos da todo el plan, solo nos da el siguiente paso. ¿Bien? Si obedeces ese siguiente paso rápido, te da el siguiente, pero a veces nos tardamos años en obedecer ese paso que Dios nos dijo. ¿Bien? Entonces, pues la libertad se demora más. A Dios no le importa no porque no nos ame, sino porque es eterno. ¿Sí? Y si usted es eterno, nunca llega tarde y el tiempo nunca pasa. ¿Sí? Bien, entonces, al ser eterno, Dios no tiene tiempo, entonces no tiene nuestra misma dimensión, que a nosotros sí nos importa que la libertad se demore un poco. Bien, y Él entonces siempre está trabajando. ¿Cómo? Destruyendo las obras de Satanás. ¿Cómo? A través de la obediencia de los cristianos. Porque Dios y Satanás no están en guerra. Los que estamos en guerra somos nosotros contra Satanás. ¿Cómo Dios destruye las obras de Satanás? A través de la obediencia de los cristianos. ¿Sí? Entonces, esas son perspectivas de la historia. Por eso nuestro punto de vista de la historia es nuestro punto de vista de Dios. Esa es la manera en que entendemos a Dios. ¿Sí? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué principios han vivido estos individuos y estas naciones? ¿Sí? Y no solo el punto de vista de Dios, cualquier Dios. Note que aquí está con mayúscula ese Dios. O sea, del Dios único y verdadero. Bien, esa es la historia. La historia es para que las siguientes generaciones sepan lo que Dios ha hecho. ¿Cuál fue la idea, sí, de Dios una vez cumplió su palabra y ellos entraron en la tierra prometida? Veamos cuál fue la idea. Hubo dos milagros. Ellos entraron con Josué. Hubo dos milagros. El primer milagro, ¿cuál fue? Que Dios paró las aguas del Jordán. Y el segundo milagro, ¿sí? Se refiere que ellos pisaron en seco. O sea, el Jordán es un río que pasa por un desierto. Cuando el agua está sobre la arena, forma barro. Por lo tanto, si Dios para las aguas, entonces queda barro abajo. Pero ellos no pasaron en barro, ellos pasaron en seco. Entonces hubo dos milagros. Ellos entran a la tierra prometida. Y una vez entran, ¿qué sucede? ¿Qué le dice Dios a Josué? Toma 12 piedras, una por cada tribu, y haz un altar aquí. ¿Para qué? Para que cuando las generaciones venideras pasen por aquí y pregunten qué son esas piedras, ustedes le digan lo que acabó de suceder. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Que Dios cumplió la promesa de la tierra prometida y sí castigó a Canaán y le quitó la maldición a los descendientes de Canaán. ¿Eh? Descendientes de esa tierra, o sea, los que iban a vivir de ahí en adelante en esa tierra. ¿Eh? La tierra prometida. Entonces, ese registro que Dios le dijo a Josué que hiciera era para qué? Era un registro histórico para que las generaciones venideras sepan
las obras de Dios. Entonces, vemos claramente cómo la historia es para el bien, para las obras de Dios, no para las obras maldadosas de los hombres. Vemos cómo Salmo 78, y acá vemos algunas otras citas, Mateo, primera a los Corintios, segundo, toda la carta de los tesalonicenses, la segunda carta, son cartas que nos enseñan la providencia de Dios en la historia, o citas, o pasajes. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, nosotros debemos dejar registro de las obras de Dios. ¿Sí? Bien. Y no escondérselas a nuestras generaciones, para que no sean contumaces como la generación de sus padres y ahora puedan vivir en libertad. Eso es lo que dice el Salmo 78. ¿Sí? Entonces, ah, hay una idea de la historia, unos registros de la historia para ver las obras de Dios, no para ver las obras de los hombres. Bien. Bien. La película que ustedes van a ver es Monumental. Esa película, lastimosamente, no se consigue eh, la película porque fue comprada por la productora, era una asociación de productores, pero quien se queda con la película, esa productora fue comprada por Netflix. Y Netflix decidió sacar la película de línea. ¿Sí? En lugar de venderla o producir, que la gente la pudiese ver, la quitaron. Porque la película enseña mucha verdad. ¿Sí? Ay, se me fue aquí la. Permítame que se me fue la energía. Ahí está. Bien, entonces, eh, esa película habla acerca de un monumento, pero ese monumento está perdido en la mitad de un barrio residencial, nadie sabe el monumento. Y es el monumento más importante que tiene, ¿sí?, la humanidad para producir la libertad en las naciones. Y está por allá perdido. Pero quien ha estado en Estados Unidos, usted ve que los gringos son, cualquier cosa que pasó en cualquier pueblito, ya tienen un museo y que están sacando plata y tienen souvenirs y tienen llaveros y tienen todo. Ellos son buenísimos para el turismo. ¿Por qué eso está votado? ¿Y por qué la gente va a la Estatua de la Libertad, que es una idea pagana? Es un monumento pagano. ¿Ven? Porque no razonamos que la historia es para las obras de Dios, no razonamos la providencia. Toda esa gente estuvo enseñada bajo estudios sociales de historia. ¿Sí? Las obras del hombre y no las de Dios. ¿Sí? Las de Dios implican las del hombre cuando el hombre obedece o desobedece, ¿cierto? ¿Sí? Pero es Dios, ¿sí?, el protagonista. Obviamente la gente es libre para no creer en Dios. ¿Sí? Entonces no podemos exigirle a los paganos que tengan un entendimiento de la historia providencial, pero sí a los cristianos. ¿Sí? Y que sí los cristianos enseñemos historia providencial correctamente. ¿Para qué? Para que seamos luz. ¿Sí? Para que entendamos. ¿Sí? Hecho. ¿Qué estaba haciendo Dios en esa época? ¿Cómo esta gente obedeció y cómo esta gente desobedeció? ¿Qué causó su obediencia? ¿Qué causó su desobediencia? ¿Sí? ¿Y qué resultados tuvo esa obediencia y qué resultados tuvo esa desobediencia? ¿Para qué? Para que nos sirva de lección para ahora volver a esas sendas antiguas, ¿sí?, a esos caminos antiguos, ¿sí?, para que ahora veamos correctamente. ¿Sí? Eso es la idea de la historia. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, ¿sí?, ahora algunos ejemplos de lo que no es historia. ¿Bien? Historia providencial. Ah, no, primero vamos a ver ejemplos de qué es historia y luego qué no es historia. Esto es, ¿qué es historia providencial? Estos son dos ejemplos, siempre hago estos mismos, hay más, pero vamos a hacer estos dos. Este es Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bien. ¿Este quién es? Está hablando José. ¿Cuándo? Cuando sus hermanos se dan cuenta quién es José. José era el vicepresidente de Egipto, el segundo hombre más poderoso, ¿sí?, en ese momento de la historia. ¿Y qué era lo lógico que pasase? Pues que José hubiese matado a sus hermanos por el mal que le hicieron.
Pero José tenía claro el trabajo de Dios en su vida. ¿Y qué dice? Ustedes pensaron mal contra mí. Historia prudencial no es negar el mal del hombre, ¿sí? No es acomodar la historia para que sea bonita, ¿sí? No es ponerle versículos a los hechos mundanos del hombre, no. Es decir lo que pasó, pero entender la libertad del hombre para obedecer y desobedecer y el plan de Dios. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios no quería que vendiesen a José. ¿Mm? Dios no quería que fuesen a matar a José. ¿Bien? ¿Por qué sabemos que Dios no quería? Porque Dios nos enseña que hay que amar a los hijos por igual. ¿Mm? ¿Pero Jacob obedeció ese principio? No. Amaba más y prefería más a José que sobre sus hermanos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron sus hermanos? Desobedecer a Dios en querer matar a alguien, porque Dios dice que no asesinarán. Entonces sus hermanos iban a matar a José, pero Dios usó la avaricia, ¿sí? Bien, y también la responsabilidad como hermano mayor de Rubén para desviar a unos mercaderes de la ruta, ¿sí? Que se perdiesen para que se encontrasen con ellos y en lugar de matar a José, lo vendiesen. Bien, porque era mejor que lo vendieran a que lo matasen. Pero aún así, Dios no quería ese mal, pero como lo hicimos, desobedecimos a Dios, aún Dios lo encaminó hacia bien. No es que tenemos que hacer el mal para que se produzca el bien, no, porque si no hubiésemos querido matar a José, ni venderlo, ni Jacob hubiese preferido a José, pues entonces la libertad hubiese venido mucho mejor porque esa eruditez de José no hubiese estado en Egipto, sino en Israel. Bien, pero como no obedecieron, se demoró más. Entonces Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces Dios fue prudencial. No quería ese mal, pero aún así, entonces sus ojos fue, ¿para qué? Para que en el tiempo de hambruna, ¿sí? Entonces pudiese probar a Jacob a ver si de verdad le creía y poderle dar comida. Bien, veamos, este es del antiguo, veamos este otro del Nuevo Testamento. Este me gusta mucho porque nos da esta relación que dijimos que hay entre la geografía y la historia. Este ya lo vimos con los que estuvieron en geografía, ya lo habíamos visto, pero vamos a repetir, que no todos estuvieron allí. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, o sea, Dios, toda la humanidad nos hizo de una misma sangre. ¿Para qué? Para que habitásemos sobre la faz de la tierra, determinando sus tiempos y los límites de su habitación. O sea, que Dios nos creó para que habitemos sobre la tierra y nos predeterminó nuestros tiempos y nuestros límites de habitación. O sea, predeterminó unos plazos de la historia. No la historia porque somos libres para hacer los hechos de la historia, pero sí unos plazos de misericordia o de justicia en la historia. Unos plazos, unos tiempos en nuestra historia. Nos determinó historia y también los límites de la habitación geografía. ¿Para qué hizo eso Dios? Para que buscaran a Dios, si en alguna manera palpando le hallen. Palpando, sin ver, palpando de ayer. O sea, razonando la historia y la geografía, sin, sin mucho esfuerzo, voy a ver, saber encontrar a Dios. ¿Sí? Porque Él no está lejos. Él no está lejos, ¿por qué? Porque el conocimiento es de más fácil, sabes que hay Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es ese Dios? ¿Sí? En la historia de la geografía. Por eso no hay excusa. Ahí está la creación. Tienes la geografía y lo que has hecho tú con esa creación. Esa es la historia. Por eso no tenemos excusa. No hay excusa. Si tú analizas la historia, ves que hay unos estándares del bien y el mal, ¿sí? Y no quieres repetir el mal que se hizo y quieres repetir el bien que se hizo. ¿Bien? Entonces, puedes encontrar a Dios. ¿Bien? Bien, entonces, a manera de conclusión de esta introducción, ¿cómo salgo? Ya salgo acá. Entonces la historia y la geografía tienen una relación en que Dios las predeterminó para que sea fácil encontrar a Dios.
Entonces, si tú razonas la historia, hay Dios. Por eso cambiaron el currículo para que historia sea estudio social. ¿Bien? Y allá no razonamos la historia. Entonces no concluimos la providencia de Dios en la historia. Un ejemplo de esta relación entre historia y geografía, además de Hechos 17, 26, 27, es que la geografía es un terreno. Ya lo habíamos visto también en geografía, pero es un terreno. Y en ese terreno va una carrilera, que es la historia. Pero sobre esa carrilera va un tren, que es el conocimiento. Y la locomotora de ese tren es la teología. Pero de ahí para atrás, póngale el vagón que quiera, el nombre del conocimiento que quiera. Si le gusta mucho el fútbol, póngale después de la teología fútbol y sea hincha de Santa Fecito lindo. ¿Bien? Pero, ¿sí? Pero todos los demás que vienen son los conocimientos que quieras. Todos. Pero todos los conocimientos tienen que ver con la historia, que es ese conocimiento a través del tiempo, y para presentar la idea de Dios a través de los tiempos, que es la teología. Pero toda esa historia tiene una relación directa con el lugar donde está, que es la geografía. Entonces, la geografía y la historia no son solo vagones, no, es la base donde está todo conocimiento. ¿Bien? Es la base, ¿sí? De todos esos conocimientos. ¿Bien? Esa es la idea. Y, ¿sí? El maquinista, ¿sí? De ese tren, de esa locomotora, es la filosofía. Es saber cuál de todos esos, cómo están todos esos vagones, cuál es la forma en que esos vagones deben andar, cuál es el diseño de Dios para cada uno de esos conocimientos, ¿sí? Y concluir lo correcto para ser sabios, y eso es la filosofía. Entonces, la geografía y la historia nos dan una panorámica de todos los conocimientos para presentarnos a Dios de la manera más sencilla. ¿Bien? Entonces tenemos esta relación clara entre los dos. ¿Bien? Bien, vamos a pasar al tiempo de preguntas. Entonces vamos a mirar, yo sé que hasta ahora estamos viendo un poquito de lo que es historia. Me faltó un pedacito que era un slide más de que no es historia providencial, pero vamos a verlo la próxima, aunque ya voy un poquito atrasado, 5 minutos atrasado, pero la próxima me adelanto. Entonces, vamos a mirar aquí. eh, si tenemos alguna pregunta, No veo entonces, preguntas, Oscar, creo que no hay. eh, eh, Algo preguntaba, creo que John más bien. arribita de Aquí John, Ciro, John. de Sí, Ciro. ¿se podría pensar a Ciro tomándose Babilonia como providencia? Bien, sí. ¿Qué sucedió en Babilonia? ¿Cuándo llega Ciro? Después de Nabucodonosor III, ¿cierto? Entonces, recuerden que Nabucodonosor II, ¿qué le pasó a Nabucodonosor II? Se volvió loco, ¿cierto? Y se volvió como un animal, ¿no? Pero, ¿cómo salió de ese problema? Conoció a Dios, ¿cierto? Nabucodonosor II conoció a Dios, dijo, el Dios verdadero es el Dios de los israelitas, y, ¿sí? Y entendió y no mató y no la embarró con Daniel. Pero su hijo no creyó. Y Dios les había dado la última oportunidad a los de Babilonia. Entonces, ¿qué hizo Ciro? Vino Ciro y lo destruyó. Pero fue bueno. ¿Por qué? Porque Ciro venía con un sistema de leyes que no tenía Babilonia. Babilonia era el capricho del rey, mientras que Ciro ya tenía un sistema de leyes. Y Ciro, ¿sí? Entonces, vemos que tiene benevolencia con Nehemías, ¿sí? Para dejarlo ir a Jerusalén a restablecer las murallas de la ciudad. Bien, aunque Ciro también es testigo de que el Dios verdadero, o sea, ve los milagros de Dios, pero Ciro no se hace creyente. ¿Sí? Bien, puede ser que sea que creyó en Dios como otras creencias que tenía. O sea, hizo un sincretismo, es lo más posible. Bien, pero no se volvió un creyente así en solo Dios, no. Bien, pero sí hay providencia. Ahora, Dios hace juicios con las naciones, ¿sí? Y usa a otras naciones para ello. Inclusive a los paganos los usa. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos? Hubo justicia, Dios les dio tiempo y él había predeterminado un tiempo, 70 años, ¿cierto? Que él predeterminó desde antes, Ezequiel e Isaías,
¿sí? Les dijeron el tiempo que iban a estar en Babilonia. Pero ese tiempo no solo era de juicio para los judíos, ¿sí? Sino también para Babilonia. ¿Por qué? Porque los judíos que se mantuviesen fieles iban a ser testimonio para Babilonia. ¿Bien? Y aunque hubo muchos más ejemplos, la Biblia registra dos. ¿Cuáles dos? Dos inequívocamente que fueron testimonio para la realeza, o sea, para el emperador, ¿sí? Para Nabucodonosor, para los gobernantes, para lo mejor de la nación, ¿sí? Que gobernaba. ¿Sí? Y le digo lo mejor de la nación no porque fueran buenos, sino porque eso era el gobierno que tenían ellos, lo que creían los babilonios. ¿Sí? Entonces hubo testimonio. ¿Sí? Bien, o sea, ¿qué más testimonio que estos tipos que Nabucodonosor los mete en el horno? O sea, hay testimonio, ¿bien? Pero la nación no siguió a Dios. Desde ese momento, Babel no existe, desde que llega a Ciro. ¿Por qué? Porque dijo, más nunca se construirá aquí, ¿sí? En este territorio, nunca. Y desde ese momento, eso es un desierto. ¿Bien? Entonces, sí hay providencia, claro que sí. La providencia no es solo con los cristianos ni para los cristianos, sino Dios siempre está llamando a alguien que hiciese vallado, que se ponga en la brecha entre el bien y el mal para que el mal no pase. Ezequiel 22. Entonces, ¿el mal pasa por qué? Porque Dios está llamando a alguien y no encuentra a nadie que se ponga en la mitad entre el bien y el mal para que el mal no pase. O sea, que esté orando para que el mal no pase. Esté orando por otro, ¿sí? Para que el mal no pase. Bien, entonces el mal pasa, ¿por qué? Porque de Cristo para acá, el mal pasa porque no hay nadie orando para que ese mal no pase. Pero Dios está buscando siempre a alguien que se ponga en la mitad y ore, pero también no solo ore, sino que se ponga. No solo es ore para que el mal no caiga, no, póngase en la brecha, haga un vallado, haga un hueco, haga una zanja entre el bien y el mal, para que el mal no pueda pasar, sino se caiga en ese hueco y no siga su camino. Y eso se llama vida ministerial. Vida. Se llama ministerio, se llama gran comisión. ¿Bien? Y a veces Dios no encuentra nada. ¿Bien? Entonces tiene que seguir buscando. ¿Cuántos somos de necios? ¿Cuántos fuimos de necios en el gobierno civil para volver a restablecer la república que Dios dio instrucciones en Éxodo y en Deuteronomio para ella? 3.000 años, desde Samuel hasta los Estados Unidos. Esa es nuestra necedad. ¿Sí? Ese es nuestro nivel de necedad. Entonces, claramente Dios dice no tengamos lugares altos, no lugares, y no los quitamos. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra necedad, pero aún Dios en medio de nuestra necedad es misericordioso. Bien, muy bien. Tenemos a Aniet. Dale, Aniet. Oscar, perdón. Ah, ok. Sí, buenas noches, profe, a todos, hermanos, bendiciones. Profe, o sea, yo quisiera preguntarle dos cosas. Primero, es de si la historia providencial necesita sí o sí, obviamente, de entender o interpretar bien desde un contexto histórico, cultural, gramatical, para poder hacer bien la hermenéutica, porque no podemos como especular con cosas, ¿cierto? Sino hacer antes un proceso como de exégesis, de método hermenéutico. Y lo otro era que usted mencionaba sobre las definiciones de lo que sería historia providencial y me causa curiosidad de que en sí la historia providencial también muestra que, o sea, lo que se hace mal hay castigo. Un ejemplo, ¿cómo podríamos interpretar desde el punto, por lo menos, que hubo personas en la historia que utilizaron la Biblia, listo, para alfabetizar, para evangelizar, pero muchos de ellos, muchas de esas personas malas también utilizaron para eh, como perpetuar más la esclavitud, basándose en versículos bíblicos. Eh, incluso hay libros, por lo menos hay uno que se llama Emerson, y él pues explica un poquito sobre cómo la Biblia fue justificada, justificaba la esclavitud de los afroamericanos, Ah, pero que a correcto. su vez sirvió como una fuente de liberación y resistencia para ellos, porque ellos como que encontraban en la Biblia una forma de ellos mismos hacer su propia hermenéutica, ¿verdad? Comprendiendo como más ampliamente esa diversidad de lo que supuestamente ellos le decían a manera de opresión. Entonces, sí, quería como comentar eso y cómo Bien. lo... Ujú. Sí.
Bien, correcto. Digamos, ahí hay dos preguntas que realmente son tres. Entonces voy a hacer tres respuestas, Daniel. La primera, sí, historia prudencial en el caso, digamos, del relacionamiento con los principios bíblicos de Dios, pues obviamente necesitamos identificar cuáles son los principios bíblicos de Dios y pues para eso necesitamos primero un concepto de ley, ¿sí? Es lo primero, antes de hacer hermenéutica, exégesis, entender lo que es la ley en la Biblia, ¿bien? Y tener un concepto de pensamiento legal, porque la Biblia son leyes, ¿sí? Porque son principios, ¿bien? Y luego, pues claro, tenemos que hacer hermenéutica, exégesis, ¿sí? O sea, saber bien que este es el principio bíblico. Pero la historia providencial no es exclusiva de los cristianos, porque la providencia de Dios es para la humanidad, no para los cristianos. Por ejemplo, aquí tengo la colección de Germán Arciniegas, de sus 10 libros de América, que tal vez es el mejor trabajo de historia providencial de América, y él no era creyente en Cristo, ¿sí? Él era un historiador, ¿sí? Católico, ¿sí? Pero no tenía la Biblia como referencia, nada. Y era un católico normal, no practicaba, normalito, o sea, no era ateo, mejor dicho, ¿sí? Pero tú lees, ¿sí? Y lo que él dice, ¿sí? De las evidencias que encuentra en su investigación de América y el viejo mundo, ¿sí? Su libro más famoso es El mundo cambió en América, ¿sí? Las evidencias de cómo el pensamiento del mundo cambió cuando se descubrió América. Pero tiene varios libros, tiene uno de esos 10 libros, es el de gastronomía. ¿Por qué la pizza tiene tomate? Si el tomate no estaba allá, estaba acá. El tomate es americano, ¿sí? Pero cuando llega el tomate a Italia, ¿sí? Y ellos le adicionan el tomate, la pizza italiana se vuelve famosa, ¿sí? Porque realmente la pizza no es italiana, es china, ¿sí? Bien, pero, o sea, hacer un pan plano, eso es chino, ¿sí? Y echarle cosas encima, ¿sí? Porque todos esos asiáticos les gusta comer de a poquito. Ellos no comen mucho porque siempre hay escasez, siempre había escasez porque la tiranía de los imperios asiáticos era terrible. Entonces mataban a la gente a través de la hambruna, ¿sí? También. Entonces, por eso todos los asiáticos comen chiquito, ¿sí? ¿Por qué los mexicanos también comen chiquito? Porque los aztecas los tenían sin comida, solo la comida para engorde, pero no para disfrutar. Entonces, todos comen chiquito, ¿sí? Todo parten y envuelven y comen, ¿sí? No vas a tener así como un santanderiano, ¿sí? Aquí en Colombia o alguien de la costa como vos, ¿sí? Que come grande, ¿sí? No, eso no lo vas a tener por esos lados. Entonces, él comprueba cómo hubo bueno, ¿sí? Ese intercambio que hubo entre América y el viejo mundo fue mejor para todo el mundo. Es puro libro de historia provincial, pero menciona a Dios, pero no es un libro que esté llevando los principios de Dios que están en la Biblia. Esa es nuestra labor como cristianos, maximizar esos principios, porque la historia providencial es ley natural, está en todos los seres humanos, pero nosotros sabemos el por qué es así, mientras que los paganos no, o los otros que creen en Dios sin Biblia, ¿sí? No lo tienen, no tienen esa ventaja. Bien, esa es la primera. La segunda, bueno, y si hay que hacer exégesis, la segunda es la esclavitud. Claro, somos libres para usar la Biblia a nuestro acomodo. La usamos, ¿sí? ¿Sí? Eso es la condición de la iglesia evangélica. Ahí lo dice Apocalipsis cuando describe la iglesia en Sardis, ¿no? ¿Sí? Pero aún así, en medio de la condición de la iglesia evangélica que es Sardis, que dice que está muerta, ¿sí? Le encarga algo, el cuidar lo que está por morir. ¿Y qué es lo que está por morir? La Biblia, ¿sí? Entonces, claro, obviamente nosotros podemos, ¿sí? Cuadrar la Biblia a nuestra interpretación y usarla para nuestro acomodo histórico. Y hay evidencias y podemos decir, mira, aquí se usó esto y esto fue mal. ¿Cuál sería la providencia allí? Verificar que se usó la Biblia para enfatizar un principio pagano, ¿sí? Entonces faltó exégesis, faltó interpretación, faltó razonamiento. ¿Cuál es la providencia? Hay que razonar la Biblia bien para no embarrarla, ¿bien? Entonces siempre vamos a tener esa idea providencial. Ahora, de todas formas, en la esclavitud, ¿por qué los mismos indígenas, aunque se usó para esclavizar, también hubo frailes que usaron la misma Biblia para defender a los indígenas? Y están todos los trabajos que hizo Fray Bartolomé de las Casas en sus dos libros, Historia de los vejámenes de la España, Historia de los vejámenes contra los indígenas de la España en América. ¿Mm? Son dos tomos, dos volúmenes, ¿sí? Gigantescos, donde él usa la Biblia para defender a los indígenas y a los africanos. Ahí hay una diferencia.
y es que los indígenas por ley no podían ser esclavizados, pero los africanos sí, ¿sí? Pero la Biblia trae principios de esclavitud y acá hicimos con Sara, no sé cuándo, Sara, hace más de un año, ¿te acuerdas que hablamos sobre sobre la esclavitud de un mes, ¿no? Hicimos 4 lunes sobre la esclavitud. ¿Y si la esclavitud no es un principio bíblico, porque hay leyes de la esclavitud en la Biblia? ¿Cierto? Ah, porque era mejor ser esclavo en Israel que ciudadano en Asiria. ¿Mm? ¿Bien? ¿Por qué? Porque no era la esclavitud pagana que tenían los jefes en África. La palabra jefe es esclavista, ¿sí? Y, y si no era que ahora tenía que venir, ¿sí? Extranjero, ¿sí? Tenías que tratarlo bien, no lo podían matar, si le cortabas la cara era libre, si le pegabas era libre, y a los 6 años él podía decidir ser libre o no. Eso dice la Biblia. Entonces, hay que analizar que por eso, pero era un mecanismo de transición de la esclavitud pagana que reinaba en el mundo hacia dejar la esclavitud. ¿Sí? Y ese mecanismo lo vemos entre las leyes del Antiguo Testamento, viene Cristo y ya no hay judío ni griego, amo ni esclavo, ¿cierto? Y un gran ejemplo de eso es en la carta a Filemón, ¿no? La carta a Filemón, cómo resuelve el tema de esclavitud muy bien, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Aquí Marta nos comenta entonces también el cacao, el aguacate, el maíz, todo eso que mandamos para allá. Y de allá también trajimos cosas para acá, ¿no? Bien, entonces la vaca, ¿sí? La vaca no está aquí, aquí no hay vaca. ¿Sí? Bien, bien. Y el caballo, aquí tampoco. Bien, bien, Aniet, dale. Oscar, perdón. Perdón. Aniet, Anieta, ¿te da una pregunta todavía? Ah, ok, adelante. No, algo muy breve, con lo que estaba hablando sobre los indígenas y eso, de manera muy breve, hay libros que dicen pues que obviamente el tema de los indígenas, hay otro libro, por lo menos tengo aquí en mis manos, que se llama Otra historia de Colombia, no sé si usted lo ha leído, sí, 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 lo tengo. que dice aquí que a ver, eh, dice, ¿sabías, por ejemplo, que hubo españoles que estuvieron a favor de la independencia, que la conquista fue apoyada por comunidades indígenas? Entonces uno Sí, empieza a leer estos libros y uno dice, sí. sí, como unos contrastes. Entonces, ¿usted qué nos recomienda ante ese tipo de cosas cuando uno va a enseñar historia? Siempre en cada material de historia tenemos que primero mirar los autores y mirar las evidencias que presentan, porque es que en historia es muy fácil decir lo que pasó, ¿sí? Pero miremos las evidencias. Y efectivamente, por ejemplo, muchos ideas que conocemos, por ejemplo, lo que se llama la ley negra española, es lo que nos enseñaron en estudios sociales, pero sin evidencias de historia. Claro, si esta nación quería exterminar a los indígenas, ¿para qué les construye hospitales y universidades? O al menos hospitales, porque el indígena no estudiaba, ¿sí? ¿O para qué los alfabetiza? ¿Para qué? Veamos una evidencia clara. El primer idioma en la historia, ¿sí? Con toda la gramática completa, fue el español, en 1492, en la historia, primero. El segundo, ¿saben cuál fue? En Nahuatl, el idioma azteca. No fue el inglés, ni el alemán, ni el francés, no, 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 el Nahuatl. ¿Por qué? Porque los frailes le hicieron la gramática correcta, toda, completa al Nahuatl. Si los quiero terminar, ¿para qué pierdo tiempo? Pues terminémoslo. No, ¿sí? Sí había, obviamente había conquista, obviamente había malandros, pero también fue bueno, ¿sí? Fue bueno porque ¿cuál era la situación de la gente en Mesoamérica? Eran la inmunda, estaban en la inmunda, fue bueno que llegaron los españoles, ¿sí? Y hubo providencia. Claro, también los españoles desobedecieron los principios de Dios y es la condición humana. Entonces lo que vamos a ver en la mañana, en la tarde, ¿sí? Es ello. Entonces, como tarea, vamos a ver como interpretación de la historia un video, ¿sí? Yo les voy a mandar el enlace de ese video y esa va a ser la tarea, ¿sí? Nuestra primera tarea. Y es ver un videito. Ese video dura como 6 minutos nomás, ¿bien? Y es Dinés de Souza, un pensador indio que emigró a Estados Unidos, en un debate en Caltech, la Universidad Tecnológica de California, una de las universidades más famosas del mundo, en un debate sobre historia. Bien,
El video está subtitulado, no está hablado en español, sino subtitulado. Entonces es bueno verlo varias veces porque uno se pierde un poquito, porque está muy rápido, él está hablando muy rápido, entonces los títulos van muy rápido, entonces hay que verlo varias veces. Pero básicamente entender la interpretación de la historia es un debate con un ateo acerca de la historia. ¿Bien? Y Denis Dusaucier, pues, es un historiador muy famoso y muy conocido en los Estados Unidos y él es indio. Entonces vamos a ver ese video de tarea. Bien, muchas gracias, Sara. Oscar, una cosita chiquitica acá. Marta, no, Vicky nos estaba preguntando que por qué la Estatua de la Libertad es una idea pagana. Estaba ahí Ok, haciendo la pregunta. bien, bien. La Estatua de la Libertad fue regalada por Francia a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque reconocen que allá hubo libertad, claro que sí. Pero tenemos que mirar el contexto histórico en el que estaba. Los Estados Unidos estaban en la inmunda, quebrados por no obedecer los principios de Dios, después de haber sido la nación más próspera de la tierra, y Francia, ¿sí? Por no creer en Dios, ¿sí? O sea, por su cosmovisión de no creer en Dios, aunque haciendo principios bíblicos, entonces estaba rica. Entonces los Estados Unidos le piden dinero. Y a los franceses le prestan el dinero. Bien. ¿Usted le va a prestar dinero a alguien que está quebrado? No, ¿cierto? Entonces, porque los franceses le prestaron dinero y le regalaron la estatua y todo. ¿Para qué? Para que dijeran, o sea, usted solo le presta dinero a alguien quebrado si tiene un interés por debajo de la mesa. ¿Mm? ¿Cuál es el interés? Si ve, era sin Dios. Nosotros estamos ricos y ustedes están pobres. Era sin Dios. ¿Sí? La cosmovisión es sin Dios. Eso es lo que representa la estatua de la libertad. La libertad del humanismo, del hombre sin Dios. Por eso es una mujer, ¿sí? Por eso, ¿sí? Es una mujer eh, que ellos, ¿sí? Se la regalan para que, mire, si ustedes tienen libertad, ¿sí? Pero la libertad, quieran ahora tener libertad, pero esta libertad es sin Dios. Eso es lo que representa la estatua de la libertad. Bien, bien, no representa a Dios en ninguna parte. ¿Sí? Bien, entonces cuando veamos Monumental vamos a entender bien qué es ello. Bien, Monumental, bueno, después les doy la instrucción de Monumental. Ya le iba a decir, pero no, primero tenemos que ver el de Dinés. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Nos pasamos un poquito, disculpen. Si los que ya iban a salir antes, por favor, salgan. Entonces, muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Bien, nos vemos Gracias el a próximo todos. lunes. Vamos a seguir pensando la Ya, historia. profe, muchas Entonces, gracias. bien. Un saludito. Muchas Buenas gracias. noches para todos y un abrazo. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches a todos. Julia, Gracias. Noche. Paola. Muchas gracias, Noches. bendiciones. Muchas gracias, profe. Gracias a todos. Aniet, qué bueno Chao, verte. Muchas profe. bendiciones. Buenas noches, Dios los bendiga. Saludos, Mirna. Gracias. Bendiciones. Gracias, Sí. mi amor. Hermana Buenas noches. Luisa, Oscar. pastora. Gracias a todos. Muchas gracias. Bendiciones, profe. Dios le guarde. Dios le guarde, le bendiga.